hay que ver, por ejemplo, cuál fue la respuesta del clero católico ante la fundación de la Iglesia Católica Mexicana y ante la promulgación de la reglamentación del artículo 130 de la Constitución. Bueno, el arzobispo primado de México era Orozco Jiménez, era el arzobispo de Guadalajara, fue el que resolvió, bueno, el boicot. ¿En qué consistía el boicot? En decirle a toda la feligresía católica: no compren, no vayan al cine, no compren automóviles, no paguen impuestos. ¿Por qué? Porque queremos paralizar la economía mexicana de tal manera que quiebre el gobierno mexicano. Este fue el boicot comercial. Si el boicot comercial fracasa, entonces vamos a las armas. Este fue el orden. Y como fracasó, fueron a las armas. Fueron a las armas. Y empezaron a afiliarse una serie de jóvenes campesinos, a formar ejércitos con algunos oficiales destripados del Ejército Federal, como Valentín Ramírez, alias el 14, Enrique Gorostieta. En fin, hubo algunos militares connotados que los empezaron a organizar, pero básicamente el cuerpo del ejército cristero era compuesto por campesinos y por labriegos y por... Que lo de cristeros es un nombre posterior, ¿eh? Sí. Siempre se le llamó el conflicto religioso. Sí. Pero el nombre era el conflicto religioso. Pero en ese momento... Guerra cristera se le bautiza después de que termina. Sí, como periodo, pero sí se les llamaba cristianos a ellos cristeros, porque su grito era "Viva Cristo Rey". Viva Cristo Rey. Entonces de ahí viene el asunto de llamarles cristeros. Hay en el centro del país. Disputa sobre si son ellos mismos quienes se autodefinen como cristeros o son los soldados federales quienes les llaman. Yo creo que es la prensa. La prensa, como siempre, como así en la tira del sur o... Ándale. A ver, un par de historias que ahí se las pongo. Las de las bombas pías. Las bombas pías eran bombas, o sea, granadas de mano que eran bendecidas por los curas, y a partir del momento que eran bendecidas no creaban pecado mortal en aquellos que las tiraran y mataran a los otros. Así era el nivel de la guerra. Hay algunos casos como el de el tren parado por un... El de la barca. El tren de la barca, cuando los para y les dice fusílelos a todos. Y a muchos incendian el tren con los pasajeros a bordo, el tren de la barca. Fue uno de los grandes crímenes. Porque además uno de los subordinados de este salvaje le dice: oiga, debe haber católicos, dice, fusílenlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Y ahí se sube el famoso Padre Vega al tren de la barca, se sube con un puñal que en el mango tiene un crucifijo, ¿no?, donde está obviamente Jesús, y con ese cuchillo sube y acaba de acribillar a la gente que estaba a bordo del tren. A cuchillazos, más bien. A cuchillazos, sí. Yo tengo la fotografía lástima, bueno, se los puedo dar para que lo pasemos al aire luego, la fotografía del cuchillo que utilizó el Padre Vega en el tren de la barca, que fue uno de los peores crímenes. Hubo salvajadas. Bueno, pero había también a los maestros que impartían la educación liberal, les cosían la boca. Les cortaban la nariz y le cortaban las orejas. Y a los agraristas. Pero eso ya es después, eso ya es cuando se implanta la educación socialista por Lázaro Cárdenas. No, eso es es una guerra que estamos hablando del 27. Les cortaban la nariz y le cortaban las orejas. Y les cosían la boca a maestras de Michoacán, y les cosieron la boca. Sí. Pero también después, cuando se impone la educación socialista, ¿Les recomiendo un libro? que los maestros estaban Sí, desamparados. No, esa era de Meyer, ¿eh? No, mi novela, Polvo. Claro. Mi novela Polvo trata sobre esa época, sobre esa etapa, sobre la guerra cristera. Investigué todo. Porque si hubieras dicho el libro de John Meyer, aquí nos agarramos a balazos. No, es muy complicado. Es un libro pagado por el clero católico para que dé el punto de vista del clero. Sí. Y es un mercenario. Ojalá me vieras, señor Meyer. Wow. Eres un mercenario de la historia. El libro de la cristiada te lo volaste de la revista Proceso. Ahí está establecido todo lo que aconteció en ese momento. Y cuando quieras nos reunimos para discutirlo, señor Meyer. Pero no en el refugio de los conspiradores. No, bueno, por favor. Aquí nos reservamos el derecho a... Pero bueno, yo lo que voy es varias cosas. Número uno, es una guerra fratricida totalmente. Completamente. Donde los excesos son de ambos bandos, o sea, porque igual se comportaron los federales. En todos los Sí, o sea, recordemos esas imágenes de los cristeros colgados, que son kilómetros junto a la vía férrea colgados. Por eso la rebelión de los colgados. De ahí. Bueno, y te voy a decir una cosa.
No, es otra cosa. No, No, los están colgados en, en las vías del ferrocarril o del teléfono. Tienes razón, perdón, tienes toda la razón. Esos son otros. Son los colgados son los que tumbaban la madera, digamos, en el Soconusco. Sí, no, equivocación. no. Ok, pero eran colgados y estaban en armas. Sí. Oye, pero hay que ver las fotografías de Casasola, cómo se ve en todo el horizonte, digamos, a todos los... Ese es el punto, o sea, es una guerra, yo creo que de por sí las guerras son estúpidas, pero esta es más estúpida que ninguna porque el Estado se metió en camisa de 11 varas por ese afán de tratar de yo creo que el término es sobreregular, cuando bien podías haber regulado de una manera muy normal como se venía haciendo, y no irte a la guerra porque asusaste. Y luego, por otro lado, pues la alta jerarquía católica asusó al pueblo a tomar las armas. Así es. Entonces, cuando metes... Con la bendición del Papa. Cuando metes una idea religiosa en la guerra, obviamente terminas con esas atrocidades. De hecho, el propio Obregón decía, preguntándose sobre la guerra cristera, si ganamos, ¿qué ganamos? Y si perdemos, lo perdemos todo. Claro. Pero yo creo que es un punto muy importante, Alex, que creo que es el que no se ha abordado. Es decir, y tú lo tocaste al principio, ¿por qué todo esto? Es decir, ¿qué hubiera sucedido si Calles se mantiene apartado de todo esto y ni hace que se registren, ni la ley reglamentaria podría haber sido un poco más benévola? Es decir, la conclusión a la que yo llego después de las investigaciones, y puedo estar absolutamente equivocado, todo este conflicto bélico, todo este conflicto armado estaba orientado única y exclusivamente a culpar al clero católico del asesinato del presidente Obregón. ¿De Álvaro Obregón? Sí. Es decir, era innecesario, y lo dice el embajador Sheffield en sus reportes, no vemos la necesidad de agredir de esta manera al clero católico. Lo dicen varios cónsules de Estados Unidos en México en sus reportes a la Casa Blanca, al Departamento de Estado con el secretario Kellogg. Entonces, pero es que el asesinato de Obregón surge de las filas de los beatos y de las monjas y de toda esta gente de la iglesia. O sea, León Toral está patrocinado por toda esta gente. Yo ahí tengo mis dudas totales, ¿eh? Es decir, yo creo que es un crimen político, no es un crimen religioso, porque realmente... Es que la religión era política en ese No, por eso no, claro, sí, pero lo revisaron muy bien y mandaron a la gente adecuada, a un iluminado con una loca, como era la Madre Conchita, y entonces ahí empiezan a conspirar con los atentados, pero yo creo que el problema no era Obregón, y ya lo hemos platicado aquí. Para mí, yo, de haber sido un cristero, sí, me hubiera buscado a Calles. Claro. Calles había demostrado 17 veces más anticlericalismo que Obregón. Obregón era mucho más pragmático como Porfirio Díaz. Pero ¿por qué, Alex? ¿Por qué? A ver, es que ese es el punto, estás poniendo el dedo en la llaga. La idea era crear todo este conflicto. Él ya pensaba asesinar a Obregón. ¿Por qué? Sobre todo cuando él en el año 1927 logra modificar la Constitución para que el sufragio efectivo, la no reelección, él logra reelegirse y logra modificar la Constitución en el año 27, y en el 28 logra ser reelecto. Sabía perfectamente bien Plutarco Elías Calles que era el final de su carrera política. Porque al modificar, pues iba a ser el nuevo Porfirio Díaz. Exacto. Y lo sabía Calles. Él sabía que ahí se acababa. Entonces por eso dijo, me tengo que deshacer de él. ¿Cómo me deshago de él? Tengo que crear Eso es lo que me parece demasiado elaborado. Es decir, vamos a hacer una guerra, yo modifico el artículo 130, entonces me meto a la reglamentaria, el clero va a responder así, entonces yo voy a hacer así, empezamos una guerra. ¿Cómo podía matarlo, Alex? Había 10,000 maneras. Dime una. No, esa era la mejor. Como lo mató León Toral. O sea, era gente mucho más pública. Sí. Ahora, si tú me dijeras, oye, ¿cómo hubieras matado a Cedillo o a Salinas? Era imposible. Te la compro, pero no pierdas de vista que el año pasado, en 1927, Segura Vilchis le había tirado bombas al coche y fracasaron. Pero no se la quería jugar otra vez por Plutarco Elías Calles. Dijo, yo tengo que garantizarme que lo maten. Y sabía que iban a intentarle en la bombilla a través de Morones. Entonces dijo, es la hora en que yo me tengo que garantizar que lo maten. Ahí te va otra. A ver. Cuando lo de Serrano en octubre, Calles pudo haberse puesto del lado de Serrano. No le convenía. No, claro, y negociar con él. No. Sí, porque entonces te echas a Obregón.
y ya queda el camino libre para Serrano y para él. Sí, lo que quería era que Obregón se llenara las manos de sangre y que matara a toda la oposición, a todo el antirreeleccionismo, para que se quedara solo Obregón, y él después se ocupaba de Obregón. No, Era más te digo, fácil. me parece, me parece No, más que de, no. de novelista, de mente truculenta de novelista, sí, claro. Sí puede. No, Ya ves, no había manera. Sí. Hay un hito que puede darle la razón a Francisco en el sentido de que Calles ya durante el maximato permite que Portes-Gil establezca un arreglo con la iglesia, ¿no? Y Calles estaba encima de Portes-Gil. No, bueno, porque ya había sido un espantoso regadero de sangre. Sí. O sea, lo que pasa es que... Más de 100,000 muertos. ¿Con qué te quedas, Alex? Perdón. Híjole, pues yo creo que tenemos que seguir platicando porque el tema nos da para mucho. Sí, yo decía. Pero además, ¿sabes qué? Qué bueno que lo tocamos porque por la historia oficial pasó como si no hubiera existido. Exacto. ¿Quién se acuerda en sus clases del libro de texto gratuito que te hubiera explicado esto? Fue la cristera, el enfrentamiento entre el Estado y la iglesia, y hubo casi 100,000 muertos. Nadie te lo Y dice. no se toca eso. 100,000 muertos, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No, bueno. Dice fácil, ¿eh? Sí, no, es ¿Por qué una no hacemos barbaridad. una segunda parte? Sí, Pues sí, bueno, me yo parece creo que muy sería bien. pertinente. El regreso de Obregón. El regreso de Obregón y la salida de Calles. Y sobre todo sí, porque a mí me interesa que refuten mi teoría de que el conflicto cristero estuvo orientado al asesinato de Obregón. No, bueno, es- y además, Digamos, pudo Se ser cae parte. solo ese argumento. vamos a verlo, está bien. En esta esquina será la próxima vez. Bueno, pues ya está. Entonces, ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? Con un programa pendiente. sí, es que hay que ver todo lo que sucedió y, Muy todo, bien. y por qué sucedió y cuál fue la idea de Calles desde el principio. Todas las cosas terribles que sucedieron. terribles. No quería Calles que regresara Obregón al poder por ningún concepto, y el clero tampoco. Entonces, había dos enemigos feroces. Pero el clero ahí, de acuerdo con tu tesis, Ya el no. clero se vio como distraído. Bueno, La pues sí. próxima, para la próxima. Para la próxima. Bueno, salud por lo pronto. Viva la historia. Viva la historia.